Atentos los mayores, atenta la vecía, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. ¿Qué tal? Saludos, collacios de los cuentos y las historias. E quitamos un día más dende los cuentos de trazo suelto en Play Presta. Encantados de acompañaros y bueno, voy con una historia que nos va a llevar otra vez al espacio. Va a llevarnos a viajar entre los planetas y las estrellas. Ya sabéis que normalmente emitimos desde el estudio número 4 de Pico Borrina, pero güey, como teníamos este día tan guapo, tan en lleno de sol, pues salimos fuera. Ya veis que en Pico Borrina tenemos un paisaje pero guapo. Si vos parece, vamos a oír la historia. El cadete espacial Alvin Morrillo finó los sos estudios na Academia de Cadetes Espaciales de Venus va pocos meses. La verdad é que non podemos decir que el rapaz deprendiera mucho. Bueno, la verdad é que non deprendió nada. Salió de la academia en sin saber nin cómo se pilotaba una regadera electrónica para regar los huertos espaciales. Entonces, un buen día, surgió un gran problema. Los merucos aliens de Plutón aparecieron, por sorpresa, para atacar la lluna y zampala a bocaos. Sí, aquellos merucos comían tierra, roques y polvo espacial, lo que se ellos punxera per delantre. El comandante del ejército espacial ordenó que se mandaran 10 naves de combate, pero resulta que taben toes estrozaes, nun furrulaba ninguna. Y además, tampoco había ningún piloto ni soldado de servicio, taben todos de vacaciones. Pues nada, nun quedaba otra que mandar a Alvin Morrillo. Habría que conformarse. Como non había ninguna nave de combate, mandaron ludir en un cohete viejo que se usaba para vender fruta pelos planetoides. Alvin punxo mucho empeño en fotóse en el llavor, pero como era tan yacerioso, escaeció echar combustible a la nave y claro, quedó a mitad de camín nun asteroide piquiñín y negro como el carbón. Por suerte, los merucos aliens fartucáronse rápido de morder la lluna y decidieron de ir a ayudarlo para que tornara otra vez a la Tierra. Pues ya veis, la misión resultara bastante yaceria, la verdad, pero el comandante decidió condecorar a Alvin porque el rapaz, por lo menos, punxera empeño. Este ejército espacial y un desastre, como casi todo na Tierra. Y colorín colorado, este cuento está finao. Esperamos vos en el próximo programa.